¿Cómo dibujar expresiones? Me refiero a las expresiones faciales. Esas expresiones que transmiten emociones, sentimientos. Actualmente, aunque parezca una paradoja, las utilizamos mucho a través del celular, con los llamados emoticones o emojis. Sirven para reafirmar un mensaje de texto o directamente, en solitario, transmitir el mensaje deseado. Representan la síntesis perfecta de las emociones, y eso lo podemos aprovechar. Si nos miramos al espejo, nos sacamos una selfie fingiendo alegría o enojo, digamos cualquier emoción, vamos a ver cómo hay tres elementos básicos en el rostro que son fundamentales para transmitir lo que nos pasa. Estos tres elementos son, obviamente, los ojos, que son los más importantes, después las cejas y la boca. De hecho, son los elementos que utilizan los emoticones. Lo que vamos a hacer hoy es representar cuatro emociones que se pueden considerar básicas: la alegría, el enojo, el asombro y la tristeza. Estas cuatro emociones las voy a representar en modo realista. Acá tengo 4 hojas de papel, no es un papel muy grueso, tiene unos 180 gramos, donde dibujé la silueta de una cabeza. En las 4 hojas está dibujada la misma silueta. Dentro de esta silueta voy a colocar los elementos que van a transmitir la emoción. Lo voy a hacer lo más básico posible. Voy a utilizar agua, tinta estilográfica, porque después la quiero decolorar con lavandina, y grafito, no mucho más que eso. Empezando por la alegría, en un papel aparte voy a caricaturizar un poco los trazos, casi como si fuese un emoji, un emoticón, para tener bien en claro lo que tengo que lograr después cuando pase al rostro más realista. Si prestamos atención, si nos miramos al espejo, vamos a ver que cuando sonreímos o cuando reímos, los ojos se achican un poco, levemente se levantan las cejas y la boca se ensancha y se ven los dientes. Ahora, ¿cómo llevo esto a un rostro más realista? Porque por supuesto la idea no es hacer una caricatura, no es exagerarlo demasiado. Sin embargo, uno al ver el rostro se tiene que dar cuenta de lo que está transmitiendo el mismo. Voy a tomar un pincel redondo de acuarela, y lo primero que voy a hacer es dibujar con agua. Voy a hacer manchas con agua. Después voy a colocar la tinta para realizar la base, los elementos básicos. Una vez que tengo el dibujo hecho con agua, donde voy a representar por supuesto los ojos, las cejas, la boca y también en este caso la nariz, antes de que se me seque el agua, con tinta estilográfica, como decía antes, porque después lo voy a trabajar con lavandina o lejía, comienzo a colocar pequeñas gotas sobre el agua, de modo que se expanda un poco. La tinta estilográfica, por el propio pigmento, la densidad que tiene, no se expande demasiado como la tinta china común y corriente. Pero esto me juega a favor porque tengo un poquito más de control. De todos modos, lo que estoy haciendo es una base, es una mancha. Voy en todos los sectores donde coloqué agua, y si es necesario después puedo ampliar esta mancha en la zona donde está la sombra de la cara. Una cosa importante es también tener en cuenta de dónde proviene la luz, porque las 4 caras las voy a hacer con la luz proveniendo desde el mismo lugar, en este caso de la izquierda arriba. La parte izquierda del rostro con respecto al observador va a quedar más iluminada que la parte derecha. Por lo tanto, en la zona derecha puedo hacer una mancha un poco más profunda, un poco más amplia. Mientras se seca el agua con la tinta, puedo pasar a la segunda expresión, que va a ser la expresión de furia, de enojo. También, como hice antes, voy a caricaturizar esta emoción, y si nos miramos al espejo, si prestamos atención a cómo funcionan los elementos para transmitir esta emoción, vemos que las cejas caen hacia abajo, se cierran hacia el centro, frunciendo el ceño. Los ojos se achican, aún más que cuando sonreímos, y la boca queda como una línea inexpresiva, como si apretáramos los labios. Esto lo realizo con el marcador sobre este papel, las líneas de las cejas un poco más gruesas hacia el centro, los ojos más pequeños, más achinados, y la boca directamente una línea. Y esto, bueno, lo pasamos al dibujo realista, a esta obra realista sobre la silueta de la cabeza, igual que hice con el primer ejemplo. Bueno, voy a realizar las manchas con agua, voy a dibujar el rostro con agua. Presto atención, por supuesto, que la parte de las cejas quede como hice en la caricatura, lo mismo los ojos, la boca. En este caso a la nariz no le presto demasiada atención, la nariz puede estar igual en todos los casos.
Antes de que se me seque el agua voy con la tinta, igual que hice antes, y realizo algunas manchas extras, tal vez en el pómulo, debajo del ojo, un poco en la frente, como para completar un poco la zona de sombra de la cabeza. Espero también que se seque esta segunda opción, paso a la tercera, que va a ser la expresión de asombro. Si me miro al espejo voy a ver que para expresar asombro, en este caso los ojos se abren desmesuradamente, las cejas se levantan y la boca se abre. También voy a hacer una caricatura con pocos trazos para entender perfectamente cómo funciona. También, como hice antes, dibujo los elementos principales, ojos, cejas, boca, los dibujo con agua, después voy con la tinta estilográfica encima, voy realizando las manchas en los sectores que mojé, puedo expandir un poco con un pincel, como hice antes, lo voy trabajando según voy considerando. Digamos que técnicamente el proceso es igual en todos los casos. También dejo secar y voy a la cuarta y última opción que voy a hacer en este video, que es la de tristeza. En el caso de la tristeza, también los ojos están abiertos, un poco caídos, las cejas se levantan y la boca realiza una mueca con la comisura de los labios hacia abajo. Al hacer la caricatura del rostro triste, realizo los ojos redondos, las cejas hacia arriba, caídas, como decía antes, y la boca también en esta mueca con las comisuras hacia abajo. De esta manera se puede simbolizar la tristeza. Pasamos a la silueta de la hoja principal, como para hacer el rostro realista, y con la misma técnica, el mismo proceso que hice antes, dibujo con agua los ojos, las cejas, la boca, la nariz. Sobre la mancha de agua, sobre el charco de agua, voy con la tinta estilográfica, extiendo algunas manchas con el pincel como para ampliar la zona de sombras, el mismo proceso exacto que hice con las otras tres opciones. Y ya, una vez que tengo la base seca, estas opciones secas, no hace falta de todos modos que esté seco del todo. La tinta puede estar un poco húmeda con el agua, que no pasa nada, porque ahora el próximo paso va a ser la lavandina o la lejía. Voy a decolorar con lavandina. Lo que hago con la lavandina es decolorar ciertos sectores, donde la mancha de tinta considero que está exagerada, donde la quiero quitar, donde prefiero que haya ciertas zonas más iluminadas y no tan en sombra, es ahí donde aplico la lavandina. Digamos que voy dibujando como hice antes con el pincel, con el agua y la tinta, ahora hago lo mismo con un pincel con la lavandina. Así voy realizando la primera cara, la de la sonrisa. Me concentro en acentuar, por supuesto, estos tres elementos, cómo funcionan los ojos, las cejas y la boca. Trato de que esto quede plasmado perfectamente. Lo mismo hago con el rostro enojado. Se tienen que acentuar las cejas hacia abajo, los ojos achicados como penetrantes, también la boca en esta mueca inexpresiva. Y voy quitando, voy decolorando la tinta donde considero que es demasiado, que está de más. Y así voy dejando ciertas zonas de tinta con diferentes valores de tinta, porque el agua cuando se fue secando hay sectores donde quedaron más grisáceos, otros más oscuros, la tinta más plena, menos plena, junto con el color ocre que me deja la lavandina, esta decoloración. Así voy logrando, bueno, un trabajo un poco más elaborado, un poco más rico. Paso a la tercera opción, que es la cara asombrada. También voy decolorando con la lejía, con la lavandina, en los sectores que considero necesarios. Acá lo importante es que los ojos queden bien abiertos, bien expresivos, también las cejas levantadas y la boca abierta, la boca redonda. Por último, la opción de la tristeza, hago exactamente lo mismo. Esta es tal vez la opción un poquito más complicada porque es un poco más sutil, no es tan exagerada la expresión, pero bueno, teniendo en cuenta cómo funcionan los elementos principales, podemos llegar a transmitir esta emoción. Una vez que tengo terminadas las cuatro opciones, donde ya se me secó la tinta, el agua y también la lavandina, ya tengo la base como para empezar a realizar ciertos detalles. Y los detalles principales van a estar en los elementos principales, los tres elementos principales, sobre todo los ojos. Los ojos son fundamentales para transmitir una emoción, un sentimiento. Incluso más importante que los otros dos elementos, que las cejas y la boca. Así que en la primera opción, en la sonrisa, trabajo los ojos, trato de darles más luz, más sombra, trabajo un poco más las pupilas, la boca en este caso en la alegría es importante dibujar la sonrisa, así que voy a trabajar los dientes, voy a dibujar los dientes con luces, con sombras, también un poco los labios, los voy a definir mejor. En este caso sí le voy a dar importancia a la boca, tal vez más que en los otros casos.
En la segunda opción, la del enojo, lo mismo. Bueno, voy a trabajar mucho las cejas, las voy a oscurecer, tienen que ser potentes, firmes. También los ojos, el ceño fruncido, también lo voy a trabajar entre las cejas. En este caso, bueno, se puede ir también improvisando, ir buscándole la vuelta para transmitir lo que uno desea transmitir. En la tercera opción, la del asombro, es exactamente lo mismo. Bueno, las pupilas se ven totalmente redondas, prácticamente en el centro del ojo, también las cejas hacia arriba. La boca redonda abierta es muy importante en este caso, aunque no hace falta trabajarla demasiado. Lo principal en los 4 casos, sí o sí, son los ojos. Y en la última opción, la de tristeza, bueno, lo mismo, se trabajan las cejas tal vez las exagero un poco, pasan a tener un poquito más de importancia que los ojos. Los ojos con esta técnica así simple, tal vez no me permita transmitir la tristeza plena, tal vez se pueda prestar a confusión porque no estoy haciendo algo hiperrealista. O sea, no voy a pintar, no voy a dibujar las lágrimas en sí por debajo de los ojos, ni los ojos llorosos. Es una técnica muy simple, es blanco y negro, es un dibujo, es algo que bueno, de acuerdo a lo que tengo, a cómo puedo trabajar los elementos y a los materiales que estoy manejando, voy buscándole a la vuelta. Si necesito destacar más las cejas o la boca, bueno, lo hago en función de lo que quiero comunicar. Y por último, lo que puedo hacer como para que se destaquen más las cabezas y sobre todo el rostro, las expresiones de los rostros, es pintar el fondo con acrílico negro. Y es así como quedaron las 4 opciones. Estas son las 4 expresiones tal vez básicas, las más conocidas, las que uno tal vez utiliza más seguido. Pero bueno, se puede realizar el mismo trabajo con cualquier tipo de emoción, de sentimiento, de lo que uno quiera transmitir. El rostro humano es muy expresivo en general, así que bueno, es cuestión de ir prestando atención cómo funcionan estos elementos que les decía, estos 3 elementos fundamentales, y a partir de ahí, bueno, ir transmitiendo lo que uno desea. A veces para transmitir una emoción, un sentimiento, es tan simple como mirarse al espejo. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Como siempre les pido, se pueden suscribir, dar un like, comentar, bueno, todas estas cosas que se hacen en YouTube. Y si quieren colaborar económicamente con el canal, que me va a ayudar muchísimo, con el dinero que puedan, les dejo los links por acá arriba y en la descripción y en el primer mensaje de Cafecito para quienes vivan en Argentina y de PayPal para quienes estén en el exterior. Les mando un abrazo enorme y nos veremos en el próximo video. Chau.